Disponíamos de tres métodos constructores para la clase secuencia, aunque formalmente se pueden resumir en dos. Los dos primeros, los que crean la secuencia con una capacidad determinada, se resumen en esta expresión porque el número de casillas se puede establecer al valor por defecto tamaño cuyo valor concreto se establece en una constante estática. El otro constructor es el constructor de copia y su sintaxis, la sintaxis de su cabecera, la tiene aquí, es la sintaxis típica de recibe o trabaja con una referencia a un objeto ya existente. Bien, los constructores utilizan métodos privados para su trabajo, como son el método que reserva memoria y el método que copia los datos. La implementación es muy sencilla. El método que reserva memoria solo necesita conocer cuántas casillas tiene que reservar para utilizarla en el operador new para pedir memoria para tantos elementos como num casillas de tipo base secuencia. El valor devuelto, la dirección de memoria, donde empieza ese array dinámico, se copia en el puntero vector privado y se actualiza el valor del campo capacidad con el número de casillas que se recibe. Pues puede ver que se trata de un método muy sencillo y con el que hemos trabajado ya en otras implementaciones. El método que copia los datos trabaja con una referencia a un objeto de la clase, otro, que es el que nos sirve de modelo. Por lo tanto, los datos de otro se van a copiar en el objeto implícito. Empieza copiando el valor de la capacidad, capacidad es igual a otro punto capacidad, sigue copiando el valor de total utilizados para terminar copiando los valores guardados en el vector dinámico. Hemos utilizado una instrucción memcpy simplemente por agilizar la ejecución del programa, pero se podía haber sustituido con un método, con un ciclo for, de manera que copiara todas las casillas del vector privado del objeto otro en todas las casillas del vector privado del objeto implícito. Pero preferimos o implementarlo con el memcpy. Bien, veamos algún ejemplo de funcionamiento de los métodos constructores. En primer lugar, vamos a ver cómo funcionaría el constructor con un argumento. Creamos un objeto llamado almacén, proporcionándole el valor 3, indicando que queremos 3 casillas. Esta instrucción invocaría la llamada al constructor, en el cual el valor 3 se copiaría en la variable local la capacidad y haría que el objeto que se está creando, aquí lo tenemos esquematizado, ahora mismo tendría el puntero con un valor indeterminado, el vector privado con un valor indeterminado, pero las casillas total utilizados y capacidad, como puede ver, se inicializarían a los valores 0 y 3. Se utiliza la lista de iniciación para asignar al campo capacidad el valor recibido, 3, y total utilizado se quedaría con 0. Para asignar un valor correcto a este puntero, se llamaría al método privado reservar memoria, pasándole 3, el valor del número de casillas que queremos. En este caso, el valor capacidad se copiaría en la variable local num casillas y el efecto conseguido sería el de tener 3 casillas en el heap y la dirección en el vector privado. Con lo cual ya puede ver que tenemos una secuencia con 3 casillas con valores indeterminados y con 0 datos útiles, con lo cual el objetivo del constructor está conseguido. Y tenemos espacio para recibir 3 valores. Bien, en el caso del constructor de copia, una vez que el dato almacén tiene ya datos, queremos crear un nuevo objeto copia almacén a partir del objeto ya existente almacén. Bien, pues esta sería la forma en la que se crearía el objeto copia almacén y la creación de este objeto se haría a través del constructor de copia. En este caso, el objeto almacén es el que sirve de modelo y puede ver que el constructor de copia
accedería al objeto modelo a través de esta referencia, de referencia otro, para coger los datos del objeto otro y poder copiarlos en almacén. Lo que tenemos en el esquema de ejecución sería el que ve aquí. El objeto almacén, aquí lo tenemos, supongamos que este sería el entorno de la función main. El objeto almacén contiene dos datos utilizados y tres casillas disponibles, que son los que aparecen aquí en el heap. El objeto que se está creando es el objeto copia almacén, que inicialmente, como puede ver, tiene valores indeterminados. El entorno que estoy marcando sería el entorno del constructor, el cual accede al objeto implícito a través de este puntero y accede al objeto que nos sirve de modelo a través de esta referencia. En primer lugar, el constructor de copia llamaría al método reserva memoria, lo hemos visto hace un momento, que se encargaría de pedir memoria para tantos datos como el valor de otro punto capacidad. Si nos fijamos en el entorno del objeto constructor, otro punto capacidad sería 3, a través de la referencia otro accedemos al objeto y el valor sería 3. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es pedir memoria para el objeto implícito para 3 datos. Aquí tenemos el resultado. El puntero vector privado del objeto implícito nos da acceso a una zona con 3 datos reservados. La siguiente instrucción, copiar datos, hará que el contenido del objeto otro se copie en el objeto implícito. Este es el entorno del constructor. Lo que vamos a hacer es acceder al objeto otro para el valor total utilizado es copiarlo al objeto implícito, aquí lo tenemos, lo mismo ocurre con la capacidad y finalmente con los datos privados. Eso quiere decir que cuando acabe el constructor de copia tendremos dos objetos, como puede ver, exactamente iguales, aunque cada uno de ellos contiene sus datos en zonas diferentes en el heap. Después de todo, este es el objetivo del constructor de copia. En cuanto al destructor, el destructor debería encargarse, vuelvo a la página anterior, de liberar la memoria dinámica de cada uno de los objetos. Recuerde que el destructor actúa cuando el objeto alcanza el final de su ámbito y desaparece. Bien, la sintaxis del destructor es muy simple, simplemente se coloca el carácter gusanillo delante del nombre de la clase y en este caso la implementación hará uso de una función privada que es la función liberar memoria. La función liberar memoria es la tercera de las funciones privadas con las que estamos trabajando y las que recomendaré que se utilicen en todas las clases que vayamos a construir si se utiliza memoria dinámica. Una función para pedir memoria, otra función para copiar datos y una tercera función para liberar la memoria. Si implementamos correctamente estas tres funciones, correctamente se entiende que cada clase habrá que particularizarlas para cada clase, pero el resto del código será igual independientemente de cuál sea el problema que queramos resolver. Bien, pues la función liberar memoria, vamos a ver cuál sería su código. Esa función se declarará evidentemente en secuencia.h dentro de la zona de datos de métodos privados y se implementará en secuencia CPP. La función tiene una tarea muy sencilla y es la de hacer un delete de los datos, un delete sobre el vector privado, sobre ese puntero para liberar toda la memoria ocupada y poner a cero todos los datos privados. Observe que solamente se libera memoria si vector privado tiene un valor distinto de 0. Si eso es así, entonces significa que hay una dirección dentro de vector privado y entonces hace un delete para liberar esa memoria. Una vez hecho eso, coloca a 0 los campos privados, con lo cual incluso el vector privado se coloca a 0. Significa que si por alguna razón se quisiera hacer dos veces seguidas, se llamara dos veces seguidas al método libera memoria, solo se ejecutaría realmente una liberación de memoria, porque una vez liberada, al ponerse vector privado a 0, al volver a llamar al método liberar memoria, esta condición ya no sería cierta y no se haría nada más. Por lo cual es muy importante que mantenga esta comprobación siempre en cualquier función que libere memoria.
Bien, si esto está bien, si está escrito de esta manera, eh, la secuencia que se sigue, la secuencia de pasos que se sigue cuando eh, un objeto tiene que destruirse, es el siguiente. Cuando un objeto llega al final de su ámbito, por ejemplo, si es un objeto local a una función y esa función acaba su ejecución, actúa el destructor y el destructor lo primero que hace es llamar al método liberar memoria. Liberar memoria trabajará sobre el objeto implícito, preguntará si el campo vector privado es distinto de cero. Si nos fijamos en este ejemplo, efectivamente el valor es distinto de cero, por lo tanto entraría en la zona if, liberaría la memoria ocupada. Recordamos que la liberación de la memoria ocupada implica que bueno, que esta zona de memoria queda marcada como libre y disponible para ser asignada en una nueva petición de memoria. Aunque a efectos prácticos nosotros consideraremos que no vamos a poder utilizar esa zona de memoria ni el puntero y una vez hecho el delete el puntero queda con un valor indeterminado. Bien, una vez liberada la memoria, se colocarían a cero los tres campos privados, tanto el puntero como los dos contadores, el contador de casillas utilizadas y el valor que nos indica la capacidad del array, y puedo observar que el objeto queda, entre comillas, vacío. Se supone que si este método es llamado por el destructor, inmediatamente el objeto deja de existir y no hay más que hacer. Pero esta función, lo veremos más adelante, será útil para otras tareas. Así que apúntenla y guárdenla entre las funciones interesantes a tener en cuenta para futuros problemas.